Bienvenidos a Ecos Siniestros. En esta ocasión exploraremos la escalofriante historia llamada Oscura Infelicidad. En una hermosa aldea, la vida de Oberto transcurre lejos de la serenidad que el ambiente de ese lugar podría sugerir. Desde sus primeros años, las risas burlonas y las crueldades de Callie, un compañero de clase sin escrúpulos, tejían una sombra oscura sobre su existencia. La razón detrás de esta persecución era más misteriosa que el murmullo de las hojas en el viento, una maldad pura que residía en el corazón de Callie, como una sombra lúgubre que se cierne sobre una escena sombría. La familia de Oberto, compuesta por almas sencillas y trabajadoras, no estaba preparada para enfrentar la brutalidad que su hijo experimentaba día tras día. Cada insulto pronunciado con malicia, cada golpe infligido con crueldad, dejaba cicatrices invisibles en la mente de Oberto, marcando su alma con sombras del pasado. Las paredes de su hogar, que deberían haber sido refugio, se convertían en testigos mudos de un tormento que amenazaba con oscurecer el futuro del joven. La realidad de aquel lugar, un rincón apacible a los ojos de muchos, se veía empañada por la presencia siniestra de una inhumanidad inexplicable. En cada rincón de ese pueblo, los susurros de los árboles parecían llevar consigo el eco siniestro de las risas malévolas de Callie y las lágrimas silenciosas de Oberto, creando una sinfonía discordante que resonaba en los corazones de aquellos que conocían la verdad detrás de las sombras del pasado. A medida que Oberto avanzaba por los años, la tormenta de sufrimiento que yacía dentro de él se intensificaba. Callie, lejos de mostrar arrepentimiento, encontraba un placer perverso en la manipulación de la fragilidad de Oberto. El constante acoso, como una lluvia persistente de desprecio, estaba transformando al joven en algo diferente, algo más oscuro de lo que cualquier alma inocente debería llegar a ser. En un día donde la desesperación había alcanzado su punto álgido, Oberto, en un acto de valentía afligida, propuso un pacto extraño a Callie. La oferta de paz estaba teñida de falsas promesas, un intento desesperado por cambiar las tornas del tormento. Callie, sintiéndose momentáneamente satisfecho con el control que ejercía sobre su víctima, aceptó el pacto sin comprender las sombras que comenzaban a cernirse sobre la existencia de su martirizado compañero de estudios. El acuerdo entre ambos, forjado en la oscuridad de la desesperación de Oberto, se convertiría en el catalizador de una cadena de eventos inquietantes. La frágil paz que parecía haberse asentado era solo un espejismo, una pausa efímera en la danza macabra que vinculaba a víctima y verdugo en una relación muy retorcida. La semilla de la venganza estaba sembrada, esperando su momento para germinar y retorcer la realidad que ambos habitaban. ¿Por qué haces esto, Callie? ¿Qué ganas con hacerme daño? ¿Acaso necesito una razón? Eres débil y divertido de atormentar. Es suficiente para mí. No siempre será así. Algún día las cosas cambiarán. A medida que el tiempo avanzaba, Oberto comenzó a sentir dentro de sí un deseo, tejer la red de su venganza. Su humanidad perdida se volvía más amenazadora con cada día que pasaba. Las sombras del pasado, antes víctimas de las acciones de Callie, ahora se convertían en el motor que impulsaba la caída de su humanidad. Callie, en su ceguera y arrogancia, permanecía ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. El ambiente se sentía denso con la presencia y miradas extrañas que Oberto mostraba, como una señal sutil, pero ominosa, de que las cosas estaban a punto de cambiar. Las risas de Callie resonaban aún, pero ahora con un matiz de inquietud, como si su mente intuyera advertencias que sus ojos y oídos no podían percibir. El deseo atroz de ajustar cuentas de Oberto se extendía en su ser, deseando atrapar no solo a Callie, sino también a todo aquel que había sido testigo de su sufrimiento silencioso. Las sombras del pasado se proyectaban ahora en el presente, deformando su realidad interior y llevándose a sí mismo hacia la inevitable caída de su humanidad en un abismo de dolor y desesperación. Callie y Oberto tuvieron un nuevo encuentro y una muy breve, pero decisiva conversación. Callie, podríamos dejar atrás todo esto. Dejar de hacernos daño mutuamente. ¿Y por qué haría yo eso?
Tú eres mi diversión. Oberto finalizó la conversación con palabras llenas de un odio ferviente. Le sonrió fríamente y finalizó respondiéndole esto. ¿Por qué, Callie? Estoy cansado de jugar a tu juego. He decidido cambiar las reglas. En su implacable búsqueda de venganza, Oberto comenzó a desenterrar secretos oscuros sobre Callie. La máscara que el agresor llevaba con orgullo empezó a desgarrarse, revelando su propia vulnerabilidad oculta. En medio de la tormenta de sufrimiento que Oberto había tejido meticulosamente, las grietas en la máscara de Callie se hicieron evidentes, exponiendo la fragilidad que él mismo había intentado ocultar. Oberto, en su dolor transformado, experimentó una extraña satisfacción al ver a su atormentador desmoronarse. Cada secreto revelado era un golpe más a la fachada de superioridad que Callie había construido con tanto esmero. Su máscara, una vez impenetrable, ahora se despedazaba como hojas secas llevadas por el viento, y con cada fragmento caído, la verdad detrás de la crueldad de Callie se volvía más evidente. Esta venganza no solo estaba dirigida hacia el individuo que había causado su sufrimiento, sino que también buscaba desnudar la hipocresía y la falsedad que sustentaban la aparente normalidad de pueblo. La oscuridad del pasado se manifestaban en cada rincón de la aldea, desgarrando no solo la mente de Callie, sino también exponiendo las grietas en la fachada de la comunidad que había permitido que tal crueldad perdurara. ¿Te parece divertido, Callie? ¿Sentir el peso de tus propios secretos? No sé de qué estás hablando. Oberto se despidió susurrándole al oído. Oh, lo sabes. Todo lo que hiciste, todo lo que ocultaste. No puedes escapar de la verdad. Claramente, Oberto le había perdido el miedo a su verdugo. Y con la verdad emergiendo poco a poco, Callie se encontró atrapado por sus propias mentiras y crueldades. Oberto, cada vez más carente de la humanidad que alguna vez poseyó, se deleitaba en la desesperación de su agresor. La venganza se había convertido en su única motivación, una sombra que oscurecía cualquier rastro de compasión que pudiera haber quedado en su alma. A medida que las capas de mentira caían una tras otra, la figura de Callie quedaba expuesta como un espectro de su propia creación. El precio de la deshumanización se manifestaba en el tormento que ahora consumía a ambos. Oberto, desprovisto de compasión y guiado únicamente por la sed de venganza, había pagado un precio alto al perder su propia humanidad en el proceso. Las cadenas que Oberto había creado enredaban tanto a víctima como verdugo, atrapándolos en un ciclo interminable de sufrimiento mutuo. La venganza, aunque cumplía su función, dejaba tras de sí a ambas almas lastimadas y un rastro de destrucción que no podía ser deshecho. Oberto y Callie se encontraron a las puertas de la escuela, cuando Callie, ahora en el papel de atormentado, se acercó a Oberto. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque tú me hiciste así. La culpa es tuya. Eso es lo que obtienes por jugar con las vidas de los demás, Callie. Ahora, enfrenta las consecuencias. La oscuridad que envolvía a Oberto continuaba creciendo, tejiendo una telaraña de malevolencia que se extendía poco a poco entre las personas cercanas. La deshumanización del joven no solo afectaba a Callie, su influencia se filtraba en cada rincón de la comunidad, sembrando el temor y la desconfianza como semillas de una cosecha siniestra. Las sombras del pasado, una vez confinadas a la experiencia personal de Oberto, se manifestaban ahora en las interacciones cotidianas de pueblo. La malevolencia que emanaba de él se volvía palpable, afectando las relaciones y la paz que alguna vez existió en el tranquilo poblado. Las sonrisas se volvían escasas, reemplazadas por miradas cargadas de recelo y sospecha. La cosecha de la oscuridad estaba en pleno apogeo, y Oberto, convertido a causa de su sufrimiento en un agente del caos, disfrutaba de la siembra de discordia que él mismo había urdido. Cada risa apagada de algún niño, cada gesto de desconfianza de sus conocidos, era un fruto de la semilla que él había plantado con su desesperación y sed de venganza. El hermoso pueblo donde habitaba, una vez un remanso de tranquilidad, se veía ahora sumido en las sombras que Oberto había liberado, convirtiéndolo en el epicentro de una tormenta sin precedentes. Un vecino decidió confrontarlo, y le dijo: Oberto,
¿Qué está pasando aquí? La gente está asustada. ¿Asustada? Tal vez deberían estarlo. El mundo no es tan seguro como creen. En las sombras que Oberto había desatado, sus seres queridos, todos quienes alguna vez lo apreciaron, se encontraban atónitos y desesperados. Sin embargo, detener al joven trastornado demostró ser una tarea ardua. Su deshumanización no solo se manifestaba en su sed de venganza, sino también en su astucia y habilidad para eludir los intentos de contención. Los esfuerzos por frenar la propagación de la oscuridad se veían socavados por la naturaleza ahora impredecible de Oberto. Su presencia generaba primero pena, luego incomodidad, y ahora, un temor a flor de piel entre los habitantes del pueblo y amigos, y muchos temían enfrentarse directamente a la que una vez fue un alma inocente. No querían recurrir a medidas desesperadas para sofocar la ira justificada del joven. Además, la malevolencia de Oberto no solo afectaba las relaciones personales, también se aprovechaba de las pequeñas instituciones locales y su corrupción, la cual se volvió una aliada silenciosa del joven ahora inhumano, socavando los intentos de las autoridades por poner fin a la creciente amenaza. Tomó ventaja de la corrupción de las pocas personas que necesitaba el pequeño poblado para mantener la estabilidad y el orden. En este torbellino de caos, los habitantes de ese lugar luchaban por encontrar una respuesta efectiva. La oscuridad se propagaba no solo por los actos de Oberto, sino por el miedo y la incertidumbre que dejaba a su paso. Detenerlo requeriría no solo enfrentarse a un individuo trastornado, sino también desentrañar las raíces oscuras que lo habían transformado en la tormenta que ahora asolaba el pueblo. A medida que Oberto expandía su influencia, el pueblo comenzó a pagar el precio de su ceguera ante la crueldad de Callie. Sus actos eran cada vez más violentos. Las sombras del pasado que una vez atormentaron a Oberto ahora se proyectaban sobre todos. Su pérdida de humanidad tenía un costo, y el pueblo pagaba con su paz y seguridad. En la soledad de su habitación Oberto recordaba con tristeza distintas etapas de su vida, que aparecían como recuerdos difusos que reflejaban una realidad cada vez más palpable. Toda su vida había sido víctima de Callie, de las circunstancias y de su propia debilidad. La oscuridad se infiltraba en los rincones más íntimos de lo que fue una vez un apacible pueblo. Relaciones que alguna vez florecieron con confianza se volvían cadenas de desconfianza y paranoia. Los habitantes, aterrados por la sombra que se cernía sobre ellos, se refugiaban en el silencio, temerosos de ser la próxima víctima de la violencia que Oberto había desatado. Los días se volvían noches eternas, y el eco de pasos oscuros resonaba en las mentes de quienes se atrevían a salir. Las ventanas se cerraban con fuerza, las puertas se aseguraban con doble llave, pero la oscuridad encontraba grietas en las cuales deslizarse. Aquel bello poblado, una vez apacible, se había convertido en un laberinto de pesadillas. El precio de la ceguera no solo se manifestaba en la decadencia de las relaciones humanas, sino también en la pérdida de las tradiciones que alguna vez unieron al pueblo. Las festividades se volvían sombrías, los rostros que alguna vez se iluminaron con sonrisas ahora reflejaban el temor que se escondía en las sombras. La deshumanización de Oberto no solo transformó al individuo, sino que lanzó una sombra que eclipsó la esencia misma del poblado. La red tejida por el joven cada vez más demente se alimentaba del miedo colectivo, regocijándose en la desesperanza que permeaba en cada rincón del pueblo. Las noches eran testigos silenciosos de la tragedia que se desplegaba. El precio se pagaba con la pérdida de la inocencia, la fragmentación de la comunidad y la perpetua sensación de que, en cualquier momento, la oscura hostilidad del muchacho podrían devorar lo que quedaba de la vida en ese pequeño rincón del mundo. Uno de sus vecinos, un hombre que lo vio crecer y degradarse hasta el homicida en que se había vuelto, le preguntó con voz temblorosa: ¿por qué hacía esto? Y trató de recordarle lo bien que la pasaban y cómo eran muy buenos amigos. Por desgracia, estas palabras llegaron demasiado tarde, cuando Oberto ya había perdido su humanidad, víctima de los maltratos de aquel niño llamado Callie, quien, ahora ya adolescente, temblaba en su presencia. Oberto lo miró intensamente, y con una carcajada seca le respondió que la amistad no tiene valor en este mundo. Solo queda el poder, y él es su dueño.
Y finalmente llegó el día de la retribución. Y la oscuridad que Oberto desató con aquel espeluznante acto se convirtió en una sombra impenetrable que persistiría en la memoria del pueblo. Su venganza, desprovista de compasión y humanidad, dejó cicatrices indelebles en aquellos que alguna vez lo conocieron. Cale fue la primera víctima de un atroz ajuste de cuentas. Solo se recuperaron fragmentos de su cuerpo que dejaban entrever un odio ardiente. Parecía haber sido despedazado por un animal salvaje. La sombra que creó Cale en su soberbia y altanería se volvió una advertencia viva de los peligros de la crueldad y la deshumanización. Oberto se encargó de torturarlo lentamente en una zona aledaña y poco concurrida, hasta que Cale, ahogado por el dolor y el sufrimiento, deseó jamás haber existido, frente a las terribles carcajadas de su antigua víctima. Se encargó de que al encontrarlo, estuviera rodeado de sus orines y heces fecales. Y Cale no tuvo opción más que aceptar su horrible final, siendo consciente de su terrible error. Tal fue el grado de barbarie y crueldad ejercido por Oberto en el día que terminó con sus diferencias para siempre con la espantosa muerte de Cale. No sintió ni una pizca de remordimiento y su liberación aún no se había completado. Los habitantes del lugar, aunque se esforzaban por regresar a la normalidad, sentían la presencia constante de la sombra. Las noches parecían más largas y el susurro del viento llevaba consigo ecos de sufrimiento y desesperación. Con este terrible crimen perpetrado por el joven que huyó de casa, la cicatriz en el tejido del pueblo era evidente, como una herida que, con cada corte, dejaba una marca imborrable. Por desgracia, conocía como la palma de su mano el pequeño poblado, y una vez que acabó de forma sanguinaria con cada persona que fue testigo silencioso de su dolor, se marchó por siempre. Esto ocurrió durante la fiesta graduación de los estudiantes. Nadie esperaba su ataque, y no hubo oportunidad para que las autoridades de un pequeño poblado pudieran rastrearlo y atraparlo. Ambos crímenes ocurrieron con muy poco tiempo de diferencia, y planificados milimétricamente por una mente enfermiza y paranoica. En cuanto hizo la masacre con sus excompañeros, huyó en el acto, solo dejó vivos a aquellos con los que se sintió identificado, con los frágiles y atormentados, y también aquellos con quienes tenía una relación cordial. Pese a su brutalidad, jamás atentó contra sus padres, quienes, siendo gente humilde y trabajadora, no merecían más sufrimientos. Aunque trataba con desdén a sus vecinos y conocidos, no intentó dañarlos. Nunca se supo de nuevo lo que le ocurrió al desdichado Oberto, quien ahora, pese a haber satisfecho su deseo de retribución, quedó con una mente rota e incapaz de desarrollar vínculos personales sanos de nuevo. Y aunque ya no caminaba entre ellos, su legado continuaba. La sombra que perduraba no solo recordaba la trágica historia de un joven atormentado, sino que también advertía contra la indiferencia ante la crueldad. Las generaciones venideras escucharían la leyenda, recordando que en la oscuridad, la humanidad podía perderse y, una vez perdida, su recuperación era una batalla incierta. El poblado quedó marcado por la tragedia, y estos terribles hechos pasados se convirtieron en un faro de advertencia para aquellos que pudieran desviarse hacia caminos oscuros. Y así, la sombra que perduraba se convertía en la narradora silenciosa de una historia que nunca debería repetirse. En la quietud de las noches, cuando el viento soplaba suavemente, el pueblo escuchaba susurros, recordando la lección aprendida a través de la oscura odisea de Oberto y las sombras que nunca abandonaron su lugar de nacimiento. Fin. Agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado, esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete, comenta y dale un like. Si YouTube no te avisa, no te olvides de darte una vuelta por el canal. Nos estamos escuchando en los siguientes ecos siniestros.